tener todo lo que quieras, pero siempre con Dios es mejor. Dios es el que mejor paga. A veces el cristiano que no vive conforme a la voluntad de Dios ve a Dios como un Dios injusto, y ese es un problema. Que la gente que no tiene a Cristo crea que Dios es injusto está bien. Pero alguien que ha experimentado y tiene una experiencia vívida con Dios y se ha encontrado con Cristo, es una complicación que vea a Dios como un Dios injusto. ¿Por qué? Y porque como no vive conforme a la voluntad de Dios, todas las cosas le salen mal. O gran mayoría de las cosas le salen mal. Entonces, ¿puede ser buena persona? Sí. Nosotros acá no hacemos o identificamos o discriminamos entre buena o mala persona. Hacemos la diferencia, o Dios hace la diferencia entre quién vive conforme a la voluntad de Dios y quién no vive conforme a la voluntad de Dios. Dios no bendice a buenas personas o no ayuda a buenas personas, somos bendecidos. Él ayuda a los que caminan o viven conforme a su propósito. Puedes ser muy buena persona, pero no estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. Vas a dar vuelta en tu vida y vas a hacer cosas que no están escritas para vos. Hay mucha gente teniendo problemas porque está viviendo cosas que no fueron escritas para ellos. Por sus deseos, por sus ganas y por todo lo que hacemos a veces. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el deseo de Dios. Es lo que Dios quiere hacer. La voluntad de Dios es la intención de Dios. Es lo que Él ya planeó, ya escribió. No necesita ayuda nuestra para poder cumplirse. Por ahí, cuando yo veo a alguno que dice, no sé, no voy a hacer esto, ya no tengo ganas de predicar. Mire, hermano, si nosotros no tenemos ganas de predicar, o ganas de cantar, o ganas de tocar, o ganas de hacer algo en la iglesia, o en el servicio, o en el Señor, o en el camino del Señor, o en el reino, quédese tranquilo que alguien lo va a hacer. Ninguna congregación se murió, se cayó porque alguien dejó de servir. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Ejemplo, con este lugar. ¿Por qué sigue en pie? Vida eterna. Porque es de Dios. Y Dios tiene parte del propósito para vida eterna. Si no, vida eterna no estuviera en el propósito de Dios, ya no existiría más. Esto sería un estacionamiento. ¿Sabe por qué no es un estacionamiento? Porque es parte del propósito de Dios, vida eterna. Estaría bueno, mira, hasta arriba tenemos para estacionar. Hacemos una ahí arriba, pum, tranquilamente. Daría dinero. Pero gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que vida eterna es parte del propósito de Dios. Ahora, también es lo que Dios decide, la voluntad de Dios. Porque en mi vida me pasan cosas que yo no quisiera pasar. O no quisiera haber pasado. Recuerdo una vez una hermana en una casa de familia, estábamos predicando, y me dice, pastor, por favor, ore por mi madre, que está grave. Yo le digo, bueno, vamos a orar, que se haga la voluntad de Dios. Y esta mujer se puso a llorar. Y ¿por qué lloras? Y me dice, porque a lo mejor la voluntad de Dios es que ella no viva. Pero si es la voluntad de Dios que ella no viva, la voluntad de Dios es lo que se va a hacer. El problema es que cuando nosotros decimos querer vivir conforme a la voluntad de Dios, hay cosas que Dios desea y Dios quiere y tiene la intención de hacer que nosotros no tenemos, ni queremos, ni tenemos el deseo, ni la intención de hacerlas. Y ahí se crea el conflicto. Y tomamos la decisión de hacer lo que nosotros queremos hacer. Porque la voluntad de Dios no está viciada por otros factores aparte de Dios mismo. Quiero decir con esto, Dios no actúa por lástima. ¿Vio cuando usted lo castiga a su hijo? ¿Cuántos tienen hijos? Bueno, castigo, la palabra castigo es media grave, pero dice, bueno, esta semana no usás en toda la semana el celular. Usted lo ve que anda como un pollito mojado y le da lástima. Dice, bueno, agárralo. Dale, no pasa nada. Porque actúa por lástima. O dice, esta semana no mirás televisión, el programa favorito, no mirás la serie, nada. Y usted le ve que el segundo día anda todo así, pachucho, y déjalo que mire televisión. ¿O no hace eso? ¿Cuántos hacen eso? A ver, levánteme la mano. Son todos iguales, malos padres. Re malo. El ser humano es así. Pero Dios no hace eso. Dios no cumple caprichos. Dios no obra deseos personales de los seres humanos. Dios no obra por lástima. Dios
siempre tiene el deseo de cumplir lo que Él ya escribió, lo que salió de su corazón. Ahora, ¿cómo defino yo vivir en el centro de la voluntad de Dios? ¿Sabe que estamos hablando en el anexo de Fisherton? De hacer las cosas más espirituales. Yo le digo a los hermanos, hagamos de la iglesia algo más espiritual. Porque a veces hacemos de la iglesia un lugar de reunión. Hacemos de la iglesia del Señor un lugar de encuentro con los hermanos. Y nos olvidamos que en todo momento esto tiene que ser una actividad espiritual. Donde a partir de que usted pasa la puerta de madera del frente y esta de vidrio de aquí, usted sabe que debe orar. Usted sabe que debe leer la Biblia. Usted sabe que debe cantar y expresar en canciones lo que siente por aquel que dio su vida por usted. Como cantábamos recién, gracias sublime. Sublime su amor, que dio su vida por mí. Él es digno, el Cordero de Dios es digno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Vivir en el centro de la voluntad de Dios es tener en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra acción, en todo momento, hacer lo que Él quiere que hagamos. Por eso, ¿a dónde tiene que apuntar usted? ¿A dónde tengo que apuntar yo siempre? Al centro. Y ahí no le va a errar. Y el centro es Cristo. Por eso una vez hicimos un evangelismo en un barrio y todos los hermanos me decían, pastor, vamos a ponerle Cristo para el barrio tanto. Digo, no es Cristo para el barrio. Perdón, al revés, que decían, el barrio para Cristo, me dice. Barrio, supongamos, Alvear para Cristo. Barrio. Digo, no, vamos a ponerle al revés. Cristo para el barrio Alvear. Porque Cristo no necesita el barrio Alvear, pero barrio Alvear sí necesita a Cristo. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra mirada bien afilada hacia el centro, hacia Cristo, mente, corazón y acción. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios nunca se frustra. Ejemplo, ¿cómo nos manejamos a veces los cristianos? Primero, nos manejamos por intuición. Intuimos que si ponemos un negocio nos va a ir bien. Entonces, che, ¿qué negocio falta en el barrio? Y falta un almacencito. Vamos a la distribuidora, tengo unos pesitos, invertimos en un almacén y vemos que sea lo que Dios quiera. Entonces va, se compra, se gasta lo único ahorro que tiene. No son en dólares, son en pesos, lo tiene guardado antes de que se le devalúe cada vez más y dice, vamos a comprar. Pasa la primera semana, no vende nada. Pero esto es raro, es un barrio que hay tanta gente. Segunda, tercera semana, cuarta semana se empezó a comer porque ya no le entra plata. No tiene, entonces se empieza a comer, saca una harina, saca un azúcar, saca una hierba. Cuando se dio cuenta, tiene 1 kilo de azúcar abierta, medio kilo de hierba porque ya está usada y empezó a vender todo suelto porque es lo único que le queda y al tercer semana o al mes y medio, 2, cerró. Entonces dice, ¿cómo puede ser que me fue mal? Es que Dios no nos bendice. No, es que Dios no te dijo que abras un negocio. No es el problema que Dios no te bendice. Porque si hubiese sido de Dios, ese negocio hubiese sido próspero. Cristianos que creen que porque están haciendo algo bueno, Dios lo tiene que bendecir o hacer bien para ellos. Cuento, año 2003, yo tenía 24 años. Pues yo también fui joven para ellos. Algunos se creen que van a tener toda la vida 20. Los esperamos en los 40 y pico, Leo, ¿no? También fuimos 0 kilómetros, olvídate. Pero uno se piensa que toda la vida 20, no. Todos tuvimos una edad en la que tomamos malas decisiones. Año 2003 estábamos con mi esposa, yo tocaba el piano en la iglesia de mi padre y conocí a un pastor de Pergamino, una iglesia enorme, una iglesia hermosa, un cine, todo era espectacular, gente por todos lados. Me dice el pastor, che, necesitaríamos ayuda en esto, lo otro. Empezamos a orar, mi esposa cierra los ojos, ve un cine, cuando vamos allá era Pergamino, consigo trabajo, en 3 meses nos fuimos. Vendí, nosotros cuando nos casamos,
compramos un terreno, hicimos los cimientos, estamos edificando, vendí eso. Hoy cada vez que paso una avenida, la avenida de Galvez, la más transitada, estaba mi terreno. Hoy hay una casa de un amigo al que se lo vendí. Doy gloria a Dios por eso. Fue parte de mi crecimiento. Yo alquilaba taxi en ese tiempo, dejé el taxi a otro para que lo trabaje. Nada. Y fui tilo mártir. Había dejado todo por Cristo. Vendí mi casa, dejé mi trabajo. ¿Sabe cuánto duré? 1 año. No pasé necesidades porque teníamos trabajo. Económicamente fue uno de los mejores tiempos. Como estábamos acá en Rosario, muy bien. Estábamos allá en Pergamino, muy bien también. Pero yo había ido a servir al Señor. ¿Era un buen deseo o no? ¿Qué dice usted? ¿Era un buen propósito? ¿Quedaba espiritual vender mi casa, vender todo lo que tenía y irme para allá? ¿Qué dice usted? ¿Estaba bueno? ¡Qué hombre de Dios! Tremendo, 24 años, deja todo su casa y va a servir a Cristo. Al año me tuve que volver. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía nada. ¿Por qué? Porque yo creí, porque no busqué la voluntad de Dios, hice lo que yo quería. Mi deseo, me manejé por intuición, me manejé a la suerte. Fíjese usted que en el tiempo antiguo, cuando, un ejemplo, Pablo o Bernabé lo envían al viaje misionero, dice que ellos orando y ayunando, el Espíritu Santo habló. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé para el ministerio. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. La manera en la que nosotros, usted y yo, tenemos de manejarnos es a través del Espíritu Santo. ¿Cómo hago para vivir en el centro de la voluntad de Dios? Ore al Señor y pídale dirección. No se mueva de ningún lado sin pedir dirección a Dios, porque si es de Dios, no va a ser frustrado. Deje de perder el tiempo, porque yo lo perdí. Cuando uno toma malas decisiones, pierde plata, pierde tiempo. Se ve frustrado, porque dice, ¿cómo puede ser? Si yo pensé que esto iba a ser bueno, es que no era la voluntad de Dios. Por eso vivir en el centro de la voluntad de Dios es que Dios sea el que gobierne todas nuestras decisiones. Pero ahora que dicen, para todo vas a orar, ¿quiere que le diga algo? Sí, lamento. Pero tan fanático va a ser, lo lamento. En el reino, el que maneja nuestras vidas y nuestras decisiones siempre es Dios. ¿Cuántos dicen, voy a vivir en el centro de la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios nunca es frustrada. Te vas a poner un negocio en el desierto y vas a vender. Vas a agarrar un negocio fundido y si es la bendición, si es la voluntad de Dios sobre tu vida, en ese tiempo lo vas a hacer prosperar. El problema no está en el lugar. El problema no es si es un lugar populoso o no es, y si es acá o allá. El problema no es en el lugar, el problema está en nosotros. El problema no es la ciudad. Tenemos unos amigos. Ellos nos aman, pastor, nos escriben siempre. Buenos Aires, Rosario, Rosario, Buenos Aires. Ya han hecho ese viaje 4 veces en un año. Cuando se fueron de acá estaban mal económicamente. Llegaron a Buenos Aires, están mal económicamente. Vuelven a Rosario, estuvieron mal económicamente. Dijeron, no, nuestro lugar es Buenos Aires. Se fueron a Buenos Aires. ¿Sabe cómo están ahora? Mal económicamente. Y sin Cristo. Porque hoy no están en Cristo. Entonces el problema no es el lugar. El problema es que Él sea el que nos diga dónde nosotros tenemos que ir, a dónde tenemos que poner, en dónde tenemos que trabajar, en qué lugar Él nos quiere usar, porque todo tiene que ver con el propósito. Y eso está bueno saberlo. La voluntad de Dios nunca se frustra. La voluntad de Dios hace que en este tiempo también haya una responsabilidad sobre nosotros. Pues yo le voy a decir algo. Hay 2 cosas que pasan. Si usted mira la Biblia, usted sabe que Elizabeth, la madre de Juan,
la esposa de Zacarías, junto con María, la madre de Jesús, eran familiares. Jesús y Juan eran primos. Entonces viene el ángel y le dice a María, favorecida María, vas a tener un hijo así, así, se llamará así, así. Y María le dice, ¿y cómo será esto? Y el ángel le dice, va a ser así, va a ser así, va a ser así, va a ser así. Lo mismo pasa con Zacarías. Va el ángel y le dice, Zacarías, así, 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 así. Zacarías dice, ¿y cómo será esto? Y le dice el ángel a Zacarías, por incrédulo y por dudar de lo que Dios quiere hacer, te vas a quedar mudo. Yo creo que Zacarías habrá dicho, si María preguntó lo mismo y no le dijiste nada. ¿Sabe cuál era la diferencia? Que Zacarías conocía. Zacarías era uno de los pastores en ese tiempo. Él tenía el conocimiento. Y cuando usted y yo tenemos el conocimiento de lo que es Dios, o decimos, si yo preguntara hoy, ¿cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos levantan su mano? A ver, ¿cuántos conocen a Dios? Bueno, no tengan miedo. ¿Usted no conoce a Dios? Mire, veo que ahora nadie conoce a Dios. Es terrible, ¿eh? Pero, porque si yo le digo, usted conoce a Dios, usted tiene una responsabilidad sobre su vida hoy. Ya no puede decir, no sabía. Pero yo hice esto y no sabía. No, sí, sabemos muy bien porque todos los que estamos acá conocemos a Dios. O decimos conocer a Dios. Hay algunos que dicen conocer a Dios, pero no conocen a Dios. ¿Por qué nos damos cuenta? Por su vida. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona conoce a Dios? Por los frutos. Cuando usted ve a una persona que conoce a Dios, tiene frutos, y frutos que permanecen, que perduran. No son cañitas al aire. Esos cohetes o petardos mojados, que usted los tira y parece que van a hacer, rompe portón, agarrate y dice, pis, pis, hace, pis. ¿Le pasó alguna vez o no? Que está esperando una explosión. ¿Por qué? Porque a veces creemos conocer a Dios, pero con nuestras acciones demostramos que no estamos conociendo realmente cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo. Por eso, ¿cómo hago para hacer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Sabe que hay alguien que va a ser retirado con nosotros? Y que la palabra del Señor dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Y ese es el Espíritu Santo. Tenemos nuestro ayudador, nuestro consolador, el que fue dejado para acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo, que está dentro nuestro. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes? Che, ¿cómo bajó la...? Vamos a orar por salvación. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo en esta noche? Vamos a hacer la oración de fe, ya que no tienen el Espíritu Santo, no conocen a Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. Ya sé que algunos dicen, ¿para qué te voy a decir si ya lo tengo? Bueno, no sea malo, ayúdeme. Pero la realidad es que a veces no sabemos cómo hacer la voluntad de Dios. Mire, yo le voy a decir algo. Yo, aunque no parezca, ya estoy casi cerca de los 50. Y en mi vida he cometido muchos errores. Horrores, horrores. ¿Cuántos cometieron horrores? A ver, gracias por la ayuda. Pero ¿sabe por qué fueron? 99,9% de todos mis errores y horrores fueron por no hacer la voluntad de Dios. Por creer que conocía a Dios y creer que sabía cómo Dios obraba. Y la realidad que por mi desenlace luego me di cuenta que no conocía a Dios y que no sabía cómo Él obraba. Y no me dejé gobernar por el Espíritu Santo. Mire, hermano, porque pareciera como que en estos últimos tiempos buscar a Dios no paga. Hablar bien es ser más que espiritual. Hablar o orar es ser para un poco, tampoco la pasión.
Llegaron acá y hablar de Dios, recién venimos de la congregación, ya escuchamos una prédica de nuevo. ¿Y qué es lo que hay en nuestro corazón? Algunos algunos chicos me cargan porque dicen, tal se está juntando mucho con Javi. Gloria a Dios. Si se está juntando, ¿por qué? Porque dicen cosas del Señor, porque hablan de la palabra. Gloria a Dios si esa es la referencia. Porque es la realidad, es lo que hay en nuestro corazón, es lo que nosotros buscamos, que sea Él el que gobierne nuestras vidas. Porque si no, no pasa de ser una mutual, una obra social, un lugar de reunión, un club social donde venimos y nos reunimos. Y la realidad, hermano, es que nosotros necesitamos edificarnos unos a otros y llevarnos a vivir en la voluntad de Dios unos a otros. Por eso, si a usted le está costando hacer la voluntad de Dios, hermano, busque la guía del Espíritu Santo. Busque la guía de Dios. Vuelva a la oración. Matrimonios que tienen que tomar decisiones con sus hijos, vuelvan a la oración. Matrimonios o familias que tienen problemas económicos, usted no necesita un buen trabajo. Usted no necesita trabajar 10 horas más por día y cansarse. Usted lo que necesita es tener una palabra en su corazón. Usted, para ser próspero, necesita a Cristo. Porque si nosotros nos damos cuenta por qué estamos teniendo algunos problemas en nuestras casas, económicos, familiares, espirituales, de enfermedad, son porque hemos dejado de esto. De la oración nos hemos olvidado. De la palabra nos hemos olvidado. ¿Cuántas familias que no conocen lo que es orar juntos? A mí me quedó de pequeño siempre, lo conté la otra vez, cuando había problemas económicos en mi casa, que mi padre declaraba semanas de oración. Y era Cristo. Y era Él, el que nos daba, el que nos prosperaba, el que nos bendecía. Era siempre Él. ¿Por qué? Porque familiarmente habíamos entendido que teníamos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y claro, a veces cumplir nuestro deseo es más fácil. Pero a veces, hermano, navegamos sobre o caminamos, mejor dicho, sobre tanta inseguridad. ¿Sabe que a los ojos humanos vivir confiado y tomado de la mano del Señor es lo más inseguro que hay? Porque vivir por fe, ahora vivir por la fe nuestra, no por la fe de otro. Vivir por mi fe. Vivir por fe, vivir por fe. Yo, Señor, creo en vos. Yo creo que vos me podés dar. Vivir por la fe de otro es fácil. Ahora, cuando usted tiene esto en el corazón, dice, Señor, realmente yo creo en ti. Y sé que de este problema económico no me saca ninguna financiera, no me saca ningún amigo, no me saca ningún familiar, porque yo tengo una palabra y creo en lo que vos dijiste de mí. Usted va a ver la gloria de Dios. En lo que sea que le esté pasando, en la familia, con una enfermedad, siempre lo de Dios es mejor. Por eso, para terminar, si los chicos se quieren ir acercando, otra vez hablábamos en el anexo y yo decía, si está enfermo, vaya al médico, pero primero haga una oración. Si tiene un problema económico y tiene a alguien que lo pueda ayudar, si usted lo quiere utilizar, hágalo, pero primero haga una oración. Cualquier problema que tenga en la familia, vaya a un amigo a pedir un consejo, sí. Quiere ir a un psicólogo, le hace bien. Hay psicólogos cristianos que lo pueden ayudar, pero primero haga una oración. Porque nosotros, usted y yo, hermano, dependemos de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios? No dependemos de Dios solamente. ¿Querés tocar el piano, Juancito? No dependemos de Dios solamente cuando tenemos problemas. Porque ese también es un error que tenemos nosotros los cristianos. Decimos, yo estoy confiando más en Dios. ¿Cuándo? Cuando tengo un problema. Y la realidad es que no tenemos que confiar más en Dios.
tenemos que confiar en Dios. ¿Cuándo? En el momento de bonanza y en el momento de problema. No confiamos más en Dios cuando tenemos una deuda o un problema familiar o tenemos que hacer algo. Confiamos en Dios cuando nos va bien y confiamos en Dios cuando no nos va tan bien. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero tenemos que renovar nuestra mente. ¿Sabe que el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, dice que no nos acostumbremos a vivir como vive el mundo? No sean iguales que ellos. Renueven su mente. ¿Para qué? Para que esa renovación, ese cambio de mente, haga que su forma de vivir sea transformada. Entonces, ¿cuándo renovamos la mente? ¿Cuando venimos a Cristo solamente? No. La renovación de la mente es constante. ¿Por qué? Porque todo va cambiando. Hermano, el mundo sigue girando constantemente. Y si hay algo que nunca deja de moverse, es nuestro Dios. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios quieto, no es un Dios pasivo. Al contrario, es un Dios productivo, es un Dios activo, constantemente está en movimiento. Pero para poder entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo en este tiempo y usted debemos renovar nuestra mente. Debemos dejar que el Espíritu Santo sea el que entre en nosotros y gobierne nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestra acción pueda demostrar que es Él el que está con nosotros. Y vamos a dejar de vivir por porcentaje, como decíamos el otro día. Hermanos, la palabra de Dios dice que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Josué: si pones en práctica todo esto que está acá, te va a ir bien en todo lo que hagas. ¿En qué nos tiene que ir bien? En todo lo que hacemos. ¿Por qué no nos va bien en todo lo que hacemos? Porque no hacemos lo que dice este libro. Cuando comencemos a hacer lo que dice este libro y comencemos a vivir conforme a la voluntad de Dios, ya vamos a dejar de tener esas frustraciones en la familia, en la economía, en la decisión que tengamos que tomar. Porque si está Cristo en esa decisión, cualquiera sea la decisión, te va a ir bien. Pero no por un buen deseo, sino porque estás haciendo o estamos haciendo la voluntad de Dios. Repita conmigo, ¿quieres? Señor, vamos, dígalo: Señor, en esta noche yo te pido que me ayudes a hacer tu voluntad en todo lo que sea decisiones, todo lugar a donde tenga que ir, lo que tenga que hacer, sea de familia, económico, espiritual, lo que sea, seas tú el que gobierne en mis decisiones. En el nombre de Jesús. ¿Quiere usted ponerse en pie? Por favor. Y vamos a terminar en esta noche. Yo sé que hay gente en esta noche, en este lugar, que tiene que tomar decisiones, que tiene que hacer diferentes cuestiones y cosas en su familia, su vida familiar, espiritual, quizás sentimental, económica. Hay cosas que tenemos que tomar decisiones, que tiene que estar Él para ayudarnos. Yo creo que usted cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta noche queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que esté ayudándonos. Oramos. ¿Quiere usted orar conmigo? Ore, amado, vamos. Levante su voz y ore. Dígale: Señor, estoy aquí en esta noche pidiéndote que me ayudes. ¿Qué debo hacer con mi negocio? ¿Qué debo hacer con mi familia? ¿Qué debo hacer con mi vida espiritual? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Acudo a ti, Señor, primeramente, como el que tienes el control de toda mi vida. Tienes el control de todas mis cosas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que nos ayude, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos esté guiando a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que nos lleve a tomar buenas decisiones en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Mire, hermano, ponga en su mente y en su corazón esa decisión. Y dígale: Señor, mira esta decisión que debo tomar. Mira esto que debo hacer. Muéstrame el camino. Dime, Señor, a dónde debo ir, qué debo hacer, qué es lo que tengo que, cómo tengo que orar, qué es lo que tengo que pedir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te decimos amén, amén y amén. Le damos un fuerte